Hola a todos, hoy vamos a resolver este octavo problema del torneo de cálculo MathRocks 2024. Nos dice que tenemos un cilindro circular recto inscrito en una esfera de radio R y nos piden buscar el mayor volumen posible de dicho cilindro. Lo primero que vamos a hacer es graficar el problema. Fíjense que estamos dibujando un problema tridimensional como si fuera bidimensional. Ahí parece que tenemos un rectángulo inscrito en un círculo de radio R. Pero lo que estamos haciendo realmente es dibujar nuestro problema tridimensional, donde el círculo representa la esfera y el rectángulo es el cilindro, pero visto de lado, porque afortunadamente basta con esa perspectiva lateral para entenderlo y solucionarlo. Dibujemos el radio de la esfera. Lo podemos pintar en cualquier lugar, lo podemos pintar acá arriba, pero es más fácil en este caso, más conveniente pintarlo justo acá. Bien, la función a optimizar en este caso es obviamente el volumen del cilindro, que es igual a pi por r cuadrado por h. Entonces coloquemos acá las dimensiones del cilindro. H es la altura, o sea, esto desde acá hasta acá. R es el radio de la base y listo. Entonces, el problema de esta fórmula que tenemos acá es nuevamente, como en otro problema anterior, que toca dejar todo en términos de una sola variable. Tenemos acá esto en términos de R mayúscula y de h mayúscula, pero toca dejar todo eso en términos de una sola variable para poder derivar e igualar a cero. Vamos a buscar cómo relacionar esas dos variables para despejar una en términos de la otra, y eso se logra en este caso fácilmente con Pitágoras acá en este triángulo rectángulo. Por este lado, nuestro triángulo mide R mayúscula, o sea, el radio de la base del cilindro, y por este lado vertical mide h medios. Entonces apliquemos Pitágoras. R cuadrado igual a R mayúscula al cuadrado más h medios al cuadrado, o sea, h cuadrado sobre 4. Bueno, viene el siguiente paso y es despejar una en términos de la otra, pero la pregunta es cuál despejamos en términos de cuál, si R mayúscula en términos de h mayúscula o lo contrario. Lo más fácil en este caso es despejar de acá R cuadrado para que nos quede todo en términos de h. Porque si hacemos al contrario, si despejamos de acá h, nos queda una raíz y derivar una raíz es un poquito más complicado. Estamos pensando en que la derivada sea lo más fácil posible, por lo tanto vamos a despejar R cuadrado. Simplemente pasamos este acá a restar al lado izquierdo. Entonces obtendríamos que R cuadrado menos h cuadrado cuartos igual a R cuadrado. Y reemplazando eso, entonces acá en nuestra función del volumen obtenemos que esto es pi por R cuadrado menos h cuadrado cuarto por h. Si hacemos esta resta de fracciones, para simplificar todo un poquito, obtenemos que el volumen va a ser igual a pi por... Acá igualamos los denominadores dividiendo entre 4 y multiplicando acá arriba también por 4. Entonces obtendríamos que pi factor de 4r cuadrado menos h cuadrado sobre 4. Y esto multiplicado por h. A continuación vamos a organizar esto un poco pensando en que la derivada sea lo más fácil de resolver. Entonces, para eso aislamos las constantes a un lado, pi cuartos, y el resto la función, que es todo esto, la escribimos a continuación, multiplicando preferiblemente para que nos quede todo como un polinomio en términos de h. Entonces, volumen va a ser igual a pi cuartos, que multiplica a 4r cuadrado por h, menos h al cubo. Aquí vale la pena aclarar que nuestra variable es h y nuestra constante es r, el radio de la esfera. ¿Por qué es así? Porque de entrada nos dan un volumen constante, nos dicen que tenemos una esfera de radio constante r minúscula, y lo que podemos variar acá son las dimensiones del cilindro. Podemos construir un cilindro así más pequeñito, donde h es mucho mayor y r mayúscula es un poquito menor, o podemos construir un cilindro así, donde h es mucho menor, h es todo esto, y r, el radio de la base, mucho mayor, sería todo esto. Por eso nuestra variable en este caso es h, y constante pues todo lo demás, el radio de la esfera. Y ahora sí, entonces estamos listos para derivar. Entonces la derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función pi cuartos que multiplica a. Y ahora sí derivamos esto, que es un polinomio, es relativamente sencillo.
La derivada del primer término, 4r cuadrado, la derivada de h1, menos 3h cuadrado. Y esto lo igualamos a 0. De entrada cancelamos esta constante por estar multiplicando. Es como si dividiéramos a ambos lados entre pi cuartos. Y entonces en el lado derecho 0 sobre pi cuartos sigue dando 0. Y obtenemos que 4r cuadrado menos 3h cuadrado igual a 0. El objetivo es despejar h. Entonces pasamos el 3h cuadrado a sumar al otro lado. 4r cuadrado igual a 3h cuadrado. Pasamos el 3 a dividir. 4r cuadrado sobre 3 igual a h cuadrado, y para quitar el cuadrado aplicamos raíz cuadrada a ambos lados. Por lo tanto, esa es nuestra respuesta. Valdría la pena simplificarlo un poquito. Entonces, esto sería raíz de 4, 2, raíz de r cuadrado r sobre raíz de 3. 2r sobre raíz de 3. Y ahora para encontrar el volumen máximo, porque el objetivo no es encontrar las dimensiones h y r del cilindro, sino el volumen máximo. Entonces reemplazamos el h que acabamos de obtener en el volumen. Acá podríamos llamar esto Hmax por claridad. Y entonces nuestro volumen máximo se obtiene reemplazando el h máximo acá en esta fórmula. Pi cuartos por 4r cuadrado por 2r sobre raíz de 3 menos h al cubo. Todo esto al cubo, entonces 2 al cubo, 8 por r al cubo, sobre raíz de 3 al cubo, que sería, se podría expresar como 3 raíz de 3. Voy a hacer un paso adicional de juntar todo esto en una sola fracción. Pi cuartos, factor de 4 por 2, 8r al cubo, sobre raíz de 3, menos 8r al cubo, sobre 3 raíz de 3. Para simplificar esta respuesta, primero hacemos esta resta de fracciones y para eso igualamos primero los denominadores. Entonces este lo multiplicamos por 3 arriba y abajo y obtenemos que el volumen máximo es igual a pi cuartos, factor de 24r al cubo. Como ya tienen el mismo denominador 3 raíz de 3, se pueden restar los numeradores, menos 8r al cubo, y dejar ese denominador, 3 raíz de 3. Arriba obtenemos pi por 24 menos 8, 16r al cubo. Y abajo nos queda 4 por 3 raíz de 3. Simplificamos el 16 con el 4. Y así obtenemos que nuestro volumen máximo va a ser igual a 4pi sobre 3 raíz de 3 por r al cubo. Si comparamos esto con la respuesta del profesor John, vemos que efectivamente son equivalentes. Me gustaría para cerrar este problema explicarles algo. ¿Por qué tratamos estos problemas como problemas de optimización no acotados, simplemente buscando los mínimos o los máximos locales, así derivando e igualando la derivada a cero? Siendo este un problema acotado, pues la altura h varía entre 0 y un valor máximo igual a 2 veces el radio de la esfera. Y la teoría dice que los extremos absolutos de una función continua en un intervalo cerrado pueden estar únicamente en los extremos locales contenidos en el intervalo o en los extremos del intervalo. Entonces, la razón es la siguiente. Si nosotros graficáramos nuestro volumen en función de h, fíjense en lo siguiente. Nuestro volumen va a variar entre 0, cuando tenemos este cilindro muy bajito. Ahí en el extremo el volumen vale 0 y la altura también vale 0. O sea, eso correspondería como a un punto acá. Ahí arranca nuestra gráfica del volumen en función de h. Y en el otro extremo del dominio, entonces tenemos este cilindro también de volumen 0, cuando h toma un valor máximo. Y en este caso el valor máximo de h va a ser 2 veces el radio, o sea, el diámetro completo de la esfera. Entonces, el otro extremo de nuestra gráfica está por acá. Acá es 0 cuando h vale 0 y en el otro lado vale 2r. Y entre los dos valores se produce esto. El volumen pasa hasta un valor máximo y este es el valor que nosotros estamos buscando. Este punto es el valor que nosotros estamos buscando. Esa es la razón por la cual, a pesar de ser un problema acotado, nosotros simplemente lo tratamos como un problema no acotado, derivando la función e igualando la derivada a cero, porque
el máximo local coincide con el máximo absoluto de la función. Y finalmente, para cerrar este video, les dejo el siguiente problema del torneo, que consiste en determinar el valor de A en este límite, tal que el siguiente límite exista y calcule el valor del límite. Bien, yo creo que lo pueden ir pensando y en el próximo video lo solucionamos. Gracias por su atención.